Bueno, muy buen día a todas y todas. Mi nombre es Jonatán Arreola Manzano, soy subdirector de riesgos sísmicos aquí en Senapred y el día de hoy, como parte de esta capacitación, vamos a hablar o ver algunos elementos de los sismos en México. Es muy importante porque, bueno, México es un país sísmico. Los sismos ocurren todos los días. Vamos a ver algunos aspectos, algunas estadísticas y en el futuro, tanto de corto, mediano y largo alcance, nos seguiremos enfrentando a este fenómeno. Ok, bueno, primeramente, es importante mencionar que gracias al estudio de las ondas sísmicas, de la propagación de las ondas sísmicas, es que se ha podido estudiar la estructura interna de la Tierra. No existe ningún pozo físico que pudiera llegar hasta el centro de la Tierra para que pudiéramos investigar los materiales. Entonces, ha sido gracias a los propios terremotos que hemos podido estudiar o determinar, por ejemplo, que la capa más superficial donde vivimos es la corteza, que hay una capa que se conoce como el manto, que hay un núcleo externo y hay un núcleo interno, y bueno, esto no lo podríamos ver directamente, sino ha sido gracias al estudio de la propagación de las ondas sísmicas. Entonces, los sismos, sin duda, son un problema para nuestras sociedades cuando no construimos bien, cuando no diseñamos bien, pero también forman parte de la dinámica del planeta y nos dan información para comprender su estructura interna. Bien, cuando hablamos de la estructura interna de la Tierra, es muy importante, hay dos enfoques. El primero de ellos atiende a la composición química. Por ejemplo, sabemos que el núcleo interno, pues, es principalmente hierro y níquel, ¿no? O que, por ejemplo, el núcleo externo se comporta como un fluido, que el manto tiene una composición homogénea y que, por ejemplo, pues nosotros en la parte más superficial, donde vivimos, que es la corteza, puede tener una composición basáltica o granítica. Eso atiende a la composición química. Sin embargo, cuando hablamos de terremotos, nos interesa entender el comportamiento mecánico, es decir, cómo van a responder ante los esfuerzos las diferentes capas de la Tierra. Entonces, por ejemplo, la capa más superficial, cuando hablamos del comportamiento mecánico, se conoce como la litosfera. En la litosfera es donde ocurren los terremotos, ¿no? Porque tenemos que tener un comportamiento frágil y un comportamiento dúctil. ¿Ok? Entonces, simplemente tenemos dos tipos de comportamiento cuando queremos estudiar la composición de la Tierra. Si atendemos a su composición química o a su comportamiento mecánico. Bien. Por ejemplo, el mar, los océanos, se ubican en lo que nosotros conocemos como la corteza oceánica y tiene una composición principalmente de tipo basáltico. Donde vivimos, donde construimos, donde están los volcanes, donde están los valles, es la corteza continental y esta tiene una composición principalmente de tipo granítico. Pero esto está hablando desde el punto de vista dinámico en lo que se conoce como la litosfera, y aquí, o la esfera de roca, y aquí es donde ocurren los terremotos. Bien, ¿por qué? Porque la litosfera se va a comportar o va a tener un comportamiento quebradizo. Es decir, al sufrir esfuerzos, pues cuando se superen, estos se van a romper y van a generar los terremotos. Pero para que esto se dé, esto necesita estar moviéndose sobre algo que se comporte dúctil, que es la astenosfera. Y bueno, esto es importante porque esto ocurre a nivel global y es lo que da origen a los terremotos. Bien, ya que tenemos esta primera aproximación de la composición interna de la Tierra y que los terremotos ocurren en la capa más superficial y atendiendo a las propiedades dinámicas de la estructura de la Tierra, es decir, en la litosfera, podemos decir que sismo, terremoto o temblor, que son sinónimos en México, es un fenómeno de tipo geológico y que tiene que ver con la ruptura repentina, esto es, pocos segundos. Los terremotos, en general, la ruptura ocurre en pocos segundos. Y en casos extraordinarios como el sismo de Sumatra de 2004 o el sismo de Japón de 2011, son en el orden de algunos minutos. Esta ruptura repentina, súbita, de las rocas en la capa más superficial de la Tierra, es decir, la litosfera,
pues es lo que se conoce como un sismo. La superficie de la Tierra no es continua, está segmentada en grandes bloques de roca que se conocen como placas tectónicas. Aquí en la caricatura, pues podemos ver un esquema muy sencillo de lo que es México. Si atendemos, por ejemplo, cuando queremos pelar un huevo cocido para el desayuno, pues por muy diestros que seamos, no podríamos sacar una sola pieza, ¿verdad? Son varias piezas. Algo similar ocurre con la estructura de la Tierra. Su superficie no es continua, está fragmentada en grandes bloques que se conocen como placas tectónicas y que se están moviendo todo el tiempo una con respecto de otra. Bien, el primer gráfico es una sección en planta, lo estamos viendo desde arriba y en planta. En el siguiente esquema tenemos un diagrama de bloques. Estas placas, por ejemplo, aquí es algún esquema representativo de la zona de subducción. La placa que está abajo podría ser la placa de Cocos, que es una placa oceánica, y la placa que está arriba es una placa continental, puede ser la placa de Norteamérica. Estas se están moviendo una con respecto de otra. Si yo fijo la placa de Norteamérica, entonces la placa de Cocos se mete por debajo de esta placa en un fenómeno que se conoce como subducción. Este fenómeno de subducción es responsable de los terremotos y también de la actividad volcánica, por ejemplo, que ocurre en nuestro país. Bien, al punto donde inicia la ruptura se le conoce como hipocentro. Este punto se encuentra en profundidad y su proyección en superficie, es decir, donde construimos las casas, se le conoce como el epicentro. La propagación de las ondas sísmicas se da en todas direcciones y en un medio ideal sería, por ejemplo, en forma de esferas. Bien, ahora vamos a hacer un corte en el modelo de bloques para entender un poco más cómo funciona la subducción. Aquí está el hipocentro. Estas dos flechas representan el movimiento de las placas. Entonces, por ejemplo, esta fuerza está actuando a lo largo de mucho tiempo. Hay un momento en que se supera la resistencia elástica de las rocas, se propaga energía sísmica a partir del hipocentro y si hay las condiciones, por ejemplo, si esto ocurre cerca del mar, podría generarse un tsunami. Bien, algo muy importante. La acumulación de los esfuerzos que originan los terremotos se da a lo largo de cientos, miles o millones de años, que es la escala que estamos viendo aquí abajo. Entonces, la acumulación de estos esfuerzos se puede dar a lo largo de cientos de años. Y la liberación de la energía sísmica se da en segundos y en el caso de minutos. Esto es muy importante porque hay ocasiones en que pueden pasar 100 años o más o toda una vida útil de un ciudadano o una ciudadana que no ha ocurrido un temblor y entonces la percepción del riesgo sísmico es que en esa región no ocurren sismos. Y bastarían solamente algunos segundos para que, si no se construyó bien, si no se diseñó bien y si no se tiene una cultura de la prevención, pueda ocurrir un desastre. Bien, continuando. Para poder entender los terremotos, los sismólogos han diseñado tienen que simplificar un fenómeno tan complejo. Por ejemplo, aquí atendiendo a los diagramas de bloques, hablamos de un bloque de piso, un bloque de techo, un movimiento relativo entre ellos. Necesitamos forzosamente una referencia geográfica. Aquí estamos indicando el norte. Para entender el movimiento de esos terremotos necesitamos hablar del rumbo, es decir, de la dirección en la que se va a mover este bloque con respecto del norte. Necesitamos hablar de la inclinación que tiene esta falla y necesitamos también hablar de la dirección en la cual se va a desplazar esta falla. Una vez que esto ocurre, por ejemplo, aquí en este diagrama de bloques, pues uno de los bloques subió respecto del otro. El bloque de techo subió respecto del bloque de piso y esto tiene una representación, por ejemplo, de un mecanismo focal que sirve a los sismólogos para entender este fenómeno y poder dar recomendaciones, por ejemplo, a los ingenieros en estructuras y que después esto pase y se refleje en los reglamentos de construcción y en los planes de respuesta. Bien, este movimiento o esta generación de terremotos se va a propagar en forma de ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas van a viajar por el medio
Hay unas ondas que viajan por el cuerpo, la Tierra y que se conocen como ondas de cuerpo. Son las ondas P, son las ondas S. La onda P viene de que es la onda primaria, la onda S de la onda secundaria. La onda P viaja rápido, la onda S viaja lento, pero viaja en dos direcciones y tiene mayor amplitud. Esas son las ondas de cuerpo. Hay condiciones o hay ciertos momentos en que estas ondas se pueden sumar si llegan a una superficie, principalmente la superficie, y se cumplen ciertas condiciones, y van a generar algo que se conoce como las ondas superficiales, la onda de Rayleigh y la onda de Love. Estas ondas son las principales que causan daños a las estructuras, y por eso es que los ingenieros en estructura, los arquitectos, y todos y todas deberíamos entender que, por ejemplo, si no construimos bien, estas ondas que se generan por este fenómeno van a afectar nuestro patrimonio y podrían destruirlo. Bien, ahora bien, cuando estas ondas se propagan por el medio, pues si hay estaciones sísmicas, se va a generar un sismograma o un acelerograma, que es una serie de tiempo que evoluciona con diferentes amplitudes, y estas amplitudes, pues es lo que causa el movimiento del terreno, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el video, cómo al paso de las ondas sísmicas, primero se empieza a sentir un ligero movimiento y después las personas no se pueden mantener en pie e inclusive se caen y obstruyen el paso, destruyen el mobiliario, y en la peor de las condiciones pasa lo que ocurrió en 1985 y en 2017 en la Ciudad de México, que estos terremotos afectan a la infraestructura y se convierten en desastres. Bien, bueno, una vez que tenemos el conocimiento de la estructura interna de la Tierra, de qué es un terremoto, particularicemos el caso de México. Bien, en México hay 5 placas tectónicas. Aquí tenemos, grosso modo, la topografía y la batimetría, es decir, el relieve marino y el relieve continental de México. Entonces, la primera placa que actúa es la placa de Norteamérica. La mayor parte de nuestro país se ubica en esta. Tenemos la placa de Cocos, que es una placa oceánica. Tenemos la placa del Pacífico, que también es una placa oceánica. La placa de Rivera, que es una placa oceánica, y una placa continental que es la placa del Caribe. Estos grandes bloques de roca se están moviendo uno con respecto de otro en estas direcciones. Por ejemplo, la placa de Cocos se mueve en dirección del noreste y la placa de Norteamérica en dirección del suroeste. Están chocando todo el tiempo a velocidades a las que crece el cabello o las uñas, alrededor de algunos milímetros por año. Y cuando se supera la resistencia de estas rocas, o el nivel elástico de estas rocas, es que se generan los terremotos. Entonces, 5 placas tectónicas se están actuando en México: Norteamérica, Pacífico, Ribera, Cocos y Caribe. Y los movimientos relativos entre estas placas dan origen a los terremotos. Bien, la sismicidad en 2024 reportada por el Servicio Sismológico Nacional fueron más de 33,000 sismos. En promedio, eso significa que ocurren de 80 a 90 sismos diarios. Hasta el día de ayer, el Servicio Sismológico Nacional tiene un reporte de alrededor de 22,000 sismos. Es decir, que si seguimos con ese promedio, seguramente estaremos llegando a los 30,000 sismos a final de año. Y bueno, aquí podemos ver que la sismicidad pues ocurre en todo el país. Entonces, el dato que quiero que tengamos aquí es que en promedio ocurren de 80 a 90 sismos diarios con la cobertura actual, y que eso se traduce en aproximadamente 30,000 sismos al año. La agencia encargada de llevar este monitoreo es el Servicio Sismológico Nacional, dependiente del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, ahora vamos a hacer un viaje por toda la sismicidad que ha reportado el Servicio Sismológico desde 1900 hasta el día de hoy. Quiero que veamos aquí del lado en la escala de magnitud, hay unos colores y unas pelotitas que tienen diferentes tamaños. El color verde representa sismos de magnitud menor que 3. El color amarillo son sismos de magnitud entre 3 y 3,9. El color naranja, sismos de magnitud entre 4 y 4,9. El color rojo, sismos de magnitud entre 5 y 5,9. El color como guinda entre 6 y 6,9. El color rosa mexicano, 7 a 7,9. Y el color como morado, mayor que 8. Aquí estamos graficando todos los sismos que están en el catálogo del Servicio Sismológico Nacional.
Y en el primer plano se encuentran los sismos de magnitud menor que 3, es decir, los que están en color verde. Podemos ver, pues, que están en alguna parte del país. Y su densidad tiene también, o más bien su representación espacial, tiene que ver a que no tenemos la suficiente cobertura en todo el país. Pero bueno, vamos a ir haciendo un filtro sobre esta sismicidad. ¿Ok? Entonces, en el siguiente gráfico, solamente estamos graficando sismos de magnitud mayor que 3, ¿no? Entonces, podemos ver que los sismos de magnitud mayor que 3 están presentes en casi todo el país. Si hacemos el siguiente corte, ahora son los sismos de magnitud mayor que 4 desde el año 1900. Podemos ver también que en efecto, pues esta sismicidad se distribuye en la mayor parte del país. Sigamos haciendo el filtro. Vamos con los sismos de magnitud mayor que 5. Aquí ya empezamos a ver un patrón o un ordenamiento, ¿no? Una alineación de estos sismos. Y algo muy importante, aunque no ocurren con la misma frecuencia, podemos ver algunos sismos, por ejemplo, aquí en algunos estados del norte, aquí en Sonora, en Chihuahua, aquí en Hidalgo, en el Golfo de México, aquí pues en el océano, todo lo que es la frontera de México con Estados Unidos, todo el Golfo de California, todo lo que es las costas del Pacífico. Seguimos haciendo el filtro. Ahora vamos a graficar los sismos de magnitud mayor que 6. El patrón es ahora más evidente. Si hacemos el corte ahora a los sismos de magnitud mayor que 7, podemos ver que esta sismicidad se alinea principalmente en el borde de placas, ¿no? Aquí, recordemos, esta es la placa del Pacífico, esta es la placa de Norteamérica, entonces hay una gran sismicidad que ocurre en este contacto y aquí entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Pero es muy importante, también hay sismos que ocurren al interior del continente, que se conocen como sismos de tipo intraplaca, y en muchos casos son de los sismos que más afectaciones pueden generar a la infraestructura que construimos. Bien, ahora, los grandes sismos, los sismos de magnitud mayor que 7.5, al menos en los últimos 125 años, con la información del Servicio Sismológico Nacional, tenemos conocimiento que son 26 sismos y que ocurren principalmente en la zona de subducción. Y por ejemplo, aquí hay un sismo de tipo intraplaca en Chiapas. Si nos vamos a los sismos de magnitud mayor que 8, aquí hay un patrón o un dato muy interesante. Los sismos de mayor magnitud que ocurren en México ocurren en la zona de subducción, en las costas del Pacífico, en el contacto entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Y esto no es casualidad, porque en el mundo también los grandes sismos de subducción, pues son los que tienen el mayor poder destructivo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Esto nada más estamos analizando el catálogo del Servicio Sismológico Nacional de 1900 hasta 2025. Pero ¿qué pasa antes? El catálogo que tiene el Servicio Sismológico Nacional es un catálogo instrumental, es decir, esta información se obtuvo a través de tener instrumentos que registran las ondas sísmicas, se hace algún procedimiento matemático para determinar la localización y la magnitud. Pero ¿qué ocurre antes de 1900? Pues necesitamos recurrir a la parte histórica, ¿no? Actas, relatos, no sé, sedimentos. Entonces, este es un catálogo que realizó un grupo de investigadores, Sagüires y otros, en 2019, y es una compilación de 1787 hasta 2018 de sismos de magnitud mayor que 5. Los sismos de magnitud mayor que 5, para estructuras que no están bien diseñadas, ya pueden generar afectaciones significativas. Entonces, podemos ver lo mismo que hemos visto con el catálogo del Servicio Sismológico Nacional. Grande esta sismicidad se reparte en el Golfo de California, otra gran parte se reparte en la zona de subducción. Hay muchos sismos de tipo intraplaca, pero aquí estados que en ocasiones consideramos como que no tienen sismicidad, eso no es cierto, ¿verdad? Hay sismicidad en Coahuila, en Nuevo León, en Durango, en Chihuahua, en Sonora, en el Golfo de Veracruz, en el Golfo de México.
Inclusive en la frontera también que tenemos con Estados Unidos hay otros sismos. Los sismos no reconocen fronteras y las ondas sísmicas pueden viajar grandes distancias, entonces no van a afectar solamente el sitio donde ocurren, sino una gran área. Bien, estamos haciendo el mismo corte ahora para sismos de magnitud mayor que 7, para este catálogo ampliado de 235 años. Y podemos ver entonces, o lo que es lo que podemos decir en este momento, que todo el país o todo nuestro continente, todo nuestro territorio es sísmicamente activo. Los grandes sismos sin duda ocurren en la zona de subducción y sismos grandes y moderados ocurren en el continente. Entonces, por eso debemos estar preparados, saber que existe y qué medidas preventivas vamos a tomar hacia el futuro. Bien, los sismólogos necesitan caracterizar, o sea, no todos los sismos son iguales. Por ejemplo, aquí estamos viendo un catálogo de mecanismos focales desde el año 1963 hasta 2015. ¿Qué nos indican las pelotas de playa, ¿no? Estas esferas focales? Bueno, por ejemplo, las pelotitas que están en color verde son fallas de tipo normal, es decir, son fallas donde hay una extensión. Los bloques se están, por ejemplo, eh, separando, ¿no? Hay una falla de tipo normal. Entonces, estos sismos ocurren principalmente dentro del continente y pueden causar muchos daños. Hay otros que puedan tener este principio físico de falla normal y puedan tener alguna componente lateral, pero no son tantos. Hay otras fallas que son de rumbo, es decir, los bloques se están moviendo uno con respecto al otro, no están chocando. Esos ocurren principalmente en el Golfo de California, en el contacto de la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica. Los sismos de falla inversa, donde están chocando, ocurren principalmente en la zona de subducción. Y estos sismos, cuando presentan ciertas características, por ejemplo, que ocurren cerca de la superficie, pueden generar tsunamis. Entonces, aparte del movimiento del terreno, si tenemos localidades costeras, también podría ocurrir un tsunami y entonces también debemos estar preparados para ello. Puede haber fallas inversas con componente lateral o no identificados. Entonces, esta es la tectónica o el marco general que está dominando nuestro territorio. Entonces, una vez más, los sismos ocurren en todo el país. Solamente que los periodos de ocurrencia o los periodos de retorno no son los mismos. Podemos ver que en la zona del Golfo de California ocurren con mucha frecuencia, lo mismo que en la zona del Pacífico, también en la parte central y sureste de México, y sin embargo en la parte del norte y noreste no con tanta frecuencia como en las otras zonas. Bien, en los últimos 3 siglos se han documentado al menos 5 grandes sismos con magnitud mayor que 8. El primero de estos ocurrió en la época de la colonia, también se le conoce como el sismo de la Nueva España, en 1787, en las costas de Guerrero y Oaxaca, con una magnitud de 8.6. Es el sismo de mayor magnitud que hasta hoy tenemos conocimiento. Está el sismo de Jalisco de 1932 con una magnitud 8.2, aquí en la parte occidental de nuestro país. El sismo que cambió la historia de México en la época reciente, el sismo de 1985, que justamente en ese, bueno, se observaron lo que se conoce como efectos de sitio, que a 400 kilómetros de distancia hubo afectaciones en la Ciudad de México. Más recientemente, el sismo de Colima, de magnitud 8 de 1995, que causó un tsunami, el último tsunami importante del cual tenemos registro en México. Hace unos años, el sismo de el Golfo de Tehuantepec, que no es un sismo de subducción, sino más bien es un sismo intraplaca que ocurre en la placa de Cocos. Y solamente para tener como referencia, el sismo del 19 de septiembre, que no se compara con la magnitud de estos, pero que causó afectaciones en la Ciudad de México, principalmente por la distancia, a 150 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Entonces, algo que podemos confirmar aquí con el registro histórico, los sismos más grandes en México ocurren en las costas y todos estos sismos pueden generar tsunamis.
Bien, pero los sismos no solamente pueden generar tsunamis, también pueden desencadenar otros eventos. Por ejemplo, bueno, aquí como referencia simplemente está la Ciudad de México. Entonces, en 1932, el sismo del 3 de junio ocasionó un tsunami en las costas de Jalisco. El sismo del 19 de septiembre también ocasionó un tsunami en las costas de Michoacán. El sismo del 9 de octubre de 1995 causó el último tsunami importante del cual tenemos registro en México, con una magnitud de 8.0. Pero, por ejemplo, cuando ocurren sismos en el norte del país, por ejemplo, la zona de Mexicali, se observó licuación del terreno. Esto es decir, que el terreno pierde la firmeza y puede hundirse, ¿no? Las construcciones podrían hundirse. El sismo del 15 de junio de 1999 en Puebla causó deslizamientos del terreno. El sismo del 7 de septiembre de 2017 causó subsidencia costera. Por ejemplo, el sismo del 19 de septiembre de 2017 causó deslizamientos en Puebla. Entonces, los sismos, cuando ocurren sismos, también nos debemos preocupar por otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, tsunamis, deslizamientos de laderas, el fracturamiento del terreno, licuación, y estos también podrían desencadenar desastres tecnológicos. Si el movimiento del terreno o el tsunami impactan algún contenedor que tenga algún líquido peligroso, algún líquido tóxico, y este se derrama, bueno, pues también aparte del primer fenómeno puede haber un desastre de tipo tecnológico. Entonces, por eso es tan importante que nosotros estemos conscientes de que estos terremotos ocurren todos los días, ocurren con magnitudes que podrían causar daños, entonces debemos estar preparados. Bien, para poder entender esto, investigadores como Zúñiga y otros en 2017 zonificaron a todo el país, es decir, no todos los sismos ocurren con las mismas características. Entonces, este investigador definió 14 zonas sismogenéticas someras. Una zona sismogenética es una zona que comparte, o sea que los sismos tienen características similares, ¿no? Entonces definieron 14 zonas sismogenéticas donde ocurren sismos de poca profundidad. No son de gran magnitud, pero sí ocurren a poca distancia de la superficie. Y entonces los daños que pueden causar con magnitudes moderadas pueden ser importantes. Aquí queda de manifiesto que todo el país está zonificado, entonces no podemos hablar de que no hay zonas sísmicas, simplemente tienen diferentes periodos de recurrencia. Bien, entonces tenemos 14 zonas sismogenéticas someras, 3 zonas sismogenéticas de profundidad intermedia. Entonces estos son sismos que ocurren, por ejemplo, aquí a más de 40 kilómetros de profundidad y menos, por ejemplo, de 460 kilómetros. Aquí en la zona IN3 es donde ocurrió el sismo del 7 de septiembre de 2017, ¿no? Que causó daños impresionantes en las comunidades costeras de Oaxaca y Chiapas. Entonces, pero para fines del peligro sísmico, la Comisión Federal de Electricidad en 2015 zonificó al país en 26 fuentes sísmicas superficiales, ¿no? Por ejemplo, algunos sismos representativos, si hablamos del siglo XVI, por ahí más o menos por la parte de Jalisco y el lago de Pátzcuaro, el sismo de Ameca de 1567 con una magnitud de 7.2. Esta zona que es el eje neovolcánico, la zona 33. O el sismo de Punta Santa Elena de 1841 de magnitud 6.2. O el sismo de Bavispe de 1887 de magnitud 7.6. No necesariamente los sismos todos tienen que ser de grandes magnitudes para que causen daños. Tenemos el sismo de Acambay de 1912 en el Estado de México, de magnitud 6.9, que también causó daños importantes. El sismo de Jalapa, un sismo moderado, pero a poca profundidad, que también causó daños extensivos. Ahora, la CFE también define 4 fuentes sísmicas de profundidad intermedia. Aquí, por ejemplo, es donde ocurrió el sismo de Puebla, Morelos de 2017 y el sismo del Golfo de Tehuantepec de magnitud 8.2 de 2017. Se han definido 4 fuentes sísmicas de subducción de sismos de magnitud menor que 7.0
y 14 fuentes sísmicas de subducción para sismos de magnitud mayor que 7.0. Aquí, en la zona 14, que es la zona de subducción Oaxaca 1, es donde ocurrió el sismo de la Nueva España de 1787 y que, como mencionamos previamente, es el sismo de mayor magnitud del cual tenemos conocimiento en México. Está el sismo de Jalisco de 1932 de magnitud 8.1, o el sismo de Michoacán de 1985 de magnitud 8.1. Entonces, con toda esta zonificación y con toda esta información, la Comisión Federal de Electricidad zonificó a México en 4 grandes regiones. Pero algo muy importante, 1/3 de nuestra población habita en áreas de alto y muy alto peligro sísmico. Estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, desafortunadamente debido a la pobreza y a la alta marginación, son altamente vulnerables, ¿no? O sea, sucede que las comunidades que pues viven con alta pobreza y más alta marginización, viven donde el peligro sísmico es más alto en México, ¿no? Bueno, para tener, entonces, quiero que quede muy claro, no hay zonas no sísmicas en México, no hay zonas asísmicas. Ese concepto es erróneo. Todo el país es sísmicamente activo, simplemente los niveles de peligro sísmico son diferentes. La zona con menor nivel de peligro sísmico es la zona que en la regionalización sísmica se conoce como la zona A, porque ocurren sismos de magnitudes moderadas y menores y los periodos de retorno son muy altos, es decir, ocurren con mucha diferencia de tiempo. Pueden pasar 30, 50, 100 años y no ocurren sismos, pero no significa que no van a ocurrir o que no han ocurrido en el pasado. Entonces, la zona de menor peligro sísmico en México es la zona A. Le sigue una zona donde se incrementa el nivel de peligro sísmico, que es la zona B. La zona C, que es el peligro sísmico, es alto. Y finalmente, la zona D, donde el peligro sísmico es muy alto. Entonces, es muy importante que para la elaboración de los atlas de peligros y riesgos, o inclusive si vamos a comprar un departamento, ¿no? Vamos a comprar una propiedad, vamos a desarrollar cualquier proyecto de infraestructura, atendamos a la regionalización sísmica, porque no es lo mismo construir en la zona A que en la zona B, en la zona C o en la zona D. Debemos seguir ciertos criterios. ¿Okay? Bien. Ahora, también, pues, decíamos, hay algunos sismos en particular que pueden generar tsunamis locales. Los sismos de subducción, principalmente aquí en las costas del Pacífico, pues podrían generar tsunamis de origen local. Aquí en esta zona del Mar de Cortés, en la frontera entre Sonora y Baja California Norte, bueno, se tiene documentado que pudo haber deslizamientos del terreno y que pudieran causar un tsunami, entonces por eso también se pone en color rojo. Entonces el color rojo significa que pueden ocurrir sismos locales y generar tsunamis locales, que se generan ahí mismo. Pero también pueden ocurrir sismos en Japón, en Chile, en Alaska, en Rusia, y que van a viajar por toda la cuenca del Océano Pacífico y pueden arribar, por ejemplo, aquí a las costas de la península de Baja California o a las costas aquí del Golfo del Mar de Cortés. Entonces, aunque aquí no se generan sismos de subducción, porque como vimos aquí los mecanismos focales son de tipo lateral, y el tipo lateral, cuando hay un movimiento lateral del agua, pues no es eficiente para generar un tsunami, sí pueden ser receptoras de tsunamis distantes, es decir, de tsunamis que ocurren lejos, hasta 12 horas de distancia de la fuente. Y entonces aquí en la zona roja pueden ocurrir sismos locales que generen tsunamis, pero también es receptora de los tsunamis distantes. Entonces, por eso es que la zona de mayor peligro por tsunami en México es la que está en color rojo, porque es receptora de tsunamis locales que se generan ahí mismo y de tsunamis distantes que se generan a varios miles de kilómetros de distancia. La zona de recepción de tsunamis lejanos y, por ejemplo, debido a que la actividad sísmica en el Golfo de México no es tan alta respecto, por ejemplo, del Mar de Cortés o del Golfo de California, entonces la probabilidad es menor, pero no significa que sea nula. También
las costas del Golfo de México están expuestas en un cierto nivel al peligro de tsunami. Para poder evaluar y caracterizar esto, es importante hacer estudios que lo puedan cuantificar y caracterizar. Bien, bueno, aquí también, simplemente como referencia, estamos poniendo algunos puertos importantes, ¿no? Puerto Vallarta, Acapulco y Puerto Escondido. Entonces, la próxima vez que vayamos a alguno de estos destinos turísticos y si sentimos un movimiento intenso del terreno que no nos permita mantenernos en pie, la primera recomendación es que debemos alejarnos del mar y buscar un sitio alto porque un tsunami podría ocurrir. Bien, ahora pasemos a ver algunas estadísticas. Aquí estamos viendo el catálogo del Servicio Sismológico Nacional del año 2000 al 2023. En el primer gráfico tenemos el tiempo contra la profundidad. Aquí están las magnitudes que se ven en la tabla de simbología. Aquí está la magnitud contra la frecuencia. Aquí está la magnitud contra el número acumulado de frecuencias. Este gráfico, como tiene todos los sismos de magnitud mayor que 1, pues tiene mucha información, no es tan fácil de ver, pero lo que quiero que destaquemos es, por ejemplo, que cada año se reportan de 25 a 30,000 sismos, lo que equivale a un promedio de 70 a 80 sismos diarios. En 2017 es cuando esta tendencia, debido a la mejora en la cobertura de la red, es que estos sismos, y no va a cambiar la tendencia, de ahora en adelante, en México se van a reportar aproximadamente 30,000 sismos por año, que es un promedio de 70 a 80 sismos diarios. Bien, simplemente aquí lo que podemos ver es que hay muchos sismos de magnitud pequeña, por ejemplo 3.5, por pocos sismos de magnitud menor, ¿no? De magnitud 7 o mayores. Bien, ahora vamos a ver esta misma ventana de tiempo para sismos de magnitud mayor que 5. Los sismos de magnitud mayor que 5 ya son claramente percibidos por la población. Entonces, el promedio es que son 35 sismos de magnitud mayor o igual que 5 cada año. Imagínense ustedes, 35 sismos. Y si no están bien diseñadas las estructuras, pues uno de estos sismos ya podría generar daños en construcciones de adobe, no sé, de cartón, vaya, que no tienen un diseño. Ahora bien, vamos a ampliar la ventana desde 1900 a 2023 para sismos de magnitud mayor que 6, que estos sismos ya pueden causar daños en construcciones medianamente bien construidas. Entonces tenemos en promedio 3 sismos de magnitud mayor o igual que 6 cada año. Imagínense ustedes. Ahora, vamos a hacer la ventana para sismos de magnitud mayor que 7.5. Y ahora vamos a analizar periodos de 10 años. Bueno, más bien, antes de eso, vamos a identificar los sismos de magnitud mayor que 7.5. Por ejemplo, aquí está el sismo de 1932, el sismo de 1985, el sismo de 1995 y el sismo de 2017. Como vemos, pues estos sismos no ocurren en forma regular en el tiempo. Hay ocasiones en que pueden ocurrir más sismos en ventanas de tiempo más cortas o pueden pasar 10, 20, 30, 40 o 50 años en que no se presente uno de estos sismos. Eso no lo sabemos. Los sismos es un fenómeno tan complicado que no se pueden predecir. Entonces, podrían pasar ventanas de más de 50 años en que no ocurran sismos con estas características o podrían presentarse en una ventana de tiempo tan corta. Nosotros solo tenemos 125 años de sismicidad instrumental y es muy poca información para poder dar para poder extrapolar. Sin embargo, aquí también vemos que hace casi 300 años, en 1787, ocurrió el sismo de magnitud 8.6. Bien, entonces, en 125 años de instrumentación sísmica se han registrado 26 sismos con magnitudes de 7.5 a 8.2, lo que da en promedio 2 sismos cada 10 años. Aquí algo muy importante, un sismo de magnitud mayor que 7.5 en México es un sismo que ya se considera que puede generar afectaciones o puede generar una condición de emergencia o una condición de desastre. En 10 años hay 2 administraciones, 2 gobiernos. Entonces, si las administraciones no se ponen de acuerdo, una administración saliente y una administración entrante, se van a enfrentar
a dos sismos con estas características que van a poner esto, o que van a poner a prueba una administración. Entonces, vemos aquí que tiene tanto implicaciones a nivel personal, a nivel cada uno de nosotros para comprar nuestro patrimonio, o por ejemplo para un tomador de decisiones, ¿no? Si tomamos en cuenta que dos sismos de magnitud mayor que 7.5 que ya pueden generar afectaciones van a ocurrir en el traslape de dos administraciones, entonces pues nos deberíamos poder poner de acuerdo para que estos fenómenos no se conviertan en desastres. Bien, algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Los peligros son cualquier cosa que puede causar daño. Aquí, por ejemplo, me pueden atropellar si eso es un peligro. Si yo me subo a una escalera para dar mantenimiento a una lámpara, ¿me puedo resbalar? Sí, me puedo creer, eso es un peligro. ¿Puedo rodar por las escaleras? Sí, es un peligro. ¿Puedo resbalarme con una cáscara de plátano? Sí, todo eso es un peligro. Son las cosas que pueden causar daños. Sin embargo, el riesgo es la posibilidad, y en términos matemáticos, es la probabilidad de que este peligro me cause daños. Es decir, que me lesione, me fracture un brazo, una pierna, vaya al hospital, tenga un chichón en la cabeza, o inclusive fallezcan. Entonces, esa es la diferencia entre el peligro y el riesgo. El peligro es aquello que puede causar daño y el riesgo es la posibilidad de que ese peligro me cause daño. Si ahora lo aterrizamos al peligro sísmico, entonces el peligro sísmico va a estar relacionado con la probabilidad de que el movimiento del terreno debido a los sismos, al paso de las ondas sísmicas y sus efectos como son la ruptura del terreno, el deslizamiento, los tsunamis, la licuación del suelo, todo lo que hemos visto, pues ocurre, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esos fenómenos debidos al sismo o efectos concatenados ocurran? Perdón, esos son los peligros sísmicos. ¿Y cuál es el riesgo? Es que la probabilidad de que la población o nuestro patrimonio, nuestra infraestructura, sufra lesiones y muertes y pérdidas económicas debido a la ocurrencia de estos fenómenos. Sin embargo, el riesgo y la percepción del riesgo no siempre están alineadas. Es lo que decíamos, ¿no? En la zona A pueden pasar más de 100 años en que no ocurra un sismo y entonces empezamos a desarrollar infraestructura y aquí en la caricatura nos dice, ¿no? No hemos tenido un terremoto en más de 100 años y esta se construye en una ladera inestable, ¿no? ¿Por qué nos deberíamos preocupar ahora? Entonces, y aquí, por ejemplo, puede ocurrir el tsunami, o aquí la falla del terreno, el deslizamiento, entonces el riesgo y la percepción del riesgo no siempre están alineadas. Entonces, todo México es sísmico, por lo tanto, deberíamos tomar en consideración eso para los planes que hagamos en el futuro. Bien, entonces, peligro y riesgo son cosas distintas. Peligro tiene que ver con el fenómeno, con la posibilidad de que ocurra, y el riesgo con la probabilidad de que haya pérdidas, daños, muertes. Bien, bueno, entonces aquí ya tenemos, ocurre el terremoto, se generan ondas sísmicas, estas se van a propagar por el terreno, van a viajar de donde ocurren hasta la superficie, pueden causar este tipo de cosas, movimiento del terreno, la ruptura, la licuación de suelos, el deslizamiento de la ladera o tsunamis. Entonces, el peligro es la probabilidad de ocurrencia de cualquier fenómeno potencialmente dañino con cierta intensidad durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio determinado. Y el peligro, entonces, la probabilidad de que la ocurrencia de todos estos fenómenos con distintas intensidades que pueden, en términos ingenieriles, puede ser la aceleración, la velocidad o el desplazamiento del terreno durante lapsos datos. Bien, el riesgo sísmico tiene tres componentes. Primero es el peligro, o también se le conoce como la amenaza, ¿no? Es la probabilidad o la posibilidad de que estos eventos futuros potencialmente ocurran en el futuro. Y puede, el fenómeno, el sismo, con todo lo que pueda ocurrir. Ese es el peligro. Después viene la exposición, la ubicación, los atributos y los valores de los activos que son importantes para las comunidades. No es lo mismo si tengo material de mampostería, de bloque de cemento, de techo, de losa, de acero, de cartón. No es lo mismo si está en las costas del Pacífico, si está en el centro del país, si está en Yucatán, si está en Nuevo León, si está en la península de Baja California, si está en Sonora. Pues toda exposición tiene que ver con toda esa parte. Y finalmente, la vulnerabilidad, que es la probabilidad de que estos activos se dañen o destruyan cuando se exponen a este evento de peligro. Bien,
La regionalización sísmica actúa como una forma de peligro. O sea, con base en la regionalización sísmica nosotros podemos conocer el peligro al que está expuesto el país. La exposición, aquí tenemos un ejemplo de una calle aquí cerca de Ciudad Universitaria. Aquí hay una construcción de Infonavit, aquí hay autoconstrucción. Entonces, a pesar de que están en el mismo sitio, las características de ambas son diferentes, ¿no? No fueron construidas con el mismo diseño, no son los mismos materiales. Y, por ejemplo, aquí tenemos una curva de vulnerabilidad. Aquí tenemos la aceleración a la que puede ser expuesto el terreno y aquí la probabilidad de excedencia de que se supere ese nivel de aceleración y que haya afectaciones. Entonces, para un mismo nivel de aceleración, lo que no fue diseñado, lo que no tuvo ningún diseño, puede tener pérdidas de hasta alrededor del 90%, es decir, pérdida total. Mientras que algo que fue medianamente construido puede tener pérdidas alrededor del 40%. Probablemente haya daños en la infraestructura, pero no muertes. Seguramente aquí, como no se tomó en cuenta, haya muertes, se pierda todo el patrimonio y en algo que fue medianamente construido, no va a haber muertes, sí puede haber afectaciones en la estructura, pero se salva la vida. Y por ejemplo, estas curvas que se ven aquí son diseñadas para estructuras como hospitales, escuelas, infraestructura vital, que a pesar de que sufran grandes aceleraciones, no haya afectaciones de importancia. Bien, entonces, el riesgo sísmico, que es lo que nos interesa, es la probabilidad o daños o pérdidas por posibles terremotos en el futuro. Es el resultado de tener una suma, ¿no? Una superposición en el espacial y temporal de estos tres elementos. Entonces aquí, uno es el peligro, dos es la exposición, tres el riesgo. Entonces, en diagrama de conjuntos es la intersección. Deben cumplirse las tres condiciones en espacio y tiempo para que podamos hablar del riesgo. Bien, vamos a dar un ejemplo rápido para el Valle de México. La Ciudad de México está expuesta a cuatro tipos diferentes de sismos. Por ejemplo, los sismos que ocurren en la costa, como el sismo de 1985. También el sismo, como el sismo de 2017, que es un sismo intraplaca profundo. Son dos sismos con características completamente distintas. Uno ocurre lejos, pero es de gran magnitud. Otro ocurre cerca a profundidad, es moderado, pero ocurre muy cerca. También puede haber sismos que ocurren en la placa de Norteamérica de poca profundidad, como el sismo de Acambay de 1912, y por ejemplo los sismos que ocurren dentro de la ciudad. El caso de los sismos que han estado ocurriendo en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón. Entonces, para considerar el peligro, los ingenieros en la Ciudad de México necesitan considerar pues estas cuatro fuentes sísmicas, ¿no? Los sismos tipo Michoacán, los sismos tipos Puebla Morelos 2017, los sismos tipo Jalapa 1920 o Acambay 1912 y los sismos que ocurren dentro de la ciudad. Ese es el peligro. Debemos considerar todas las fuentes sísmicas y este mismo ejemplo lo deberíamos realizar para cualquier parte del país. Segundo, la respuesta del terreno no es la misma. Aquí en la Ciudad de México hablamos de la zona de lomas, la zona del lago y la zona de transición. Y atendiendo a que la Ciudad de México se construyó en un lago, pues la traza del antiguo lago corresponde con la zona del lago y grosso modo es donde la amplificación del movimiento sísmico es mayor. Entonces, aparte de considerar los sismos, los diferentes tipos de sismos, necesito considerar la respuesta del terreno. No es lo mismo la respuesta, por ejemplo, en la colonia Roma que en Ciudad Universitaria. No es lo mismo. Para un mismo sismo que ocurre a 400 kilómetros de distancia, el movimiento sísmico en la colonia Roma o en el aeropuerto va a ser mayor que, por ejemplo, en Ciudad Universitaria. Entonces, yo necesito construir de forma distinta. Debo considerar un criterio distinto para dos construcciones en estos dos puntos. Bien, también, debido a eso mismo, pues la respuesta del terreno no es lo mismo. Y esto se ve, por ejemplo, reflejado en la zonificación sísmica de la Ciudad de México a cargo del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Por ejemplo, aquí, grosso modo, los colores más cálidos, amarillos, naranjas y rojos, es donde los espesores de los sedimentos son mayores y donde la amplificación relativa va a ser mayor. Así, en términos generales, por ejemplo, el movimiento sísmico aquí, en esta zona donde tenemos el color rojo, puede ser 5 veces mayor que, por ejemplo, aquí en la zona de lomas. Entonces, es importante que entendamos y que consideremos la respuesta del terreno. Finalmente, con toda esta información, se pueden elaborar mapas de peligro.
Aquí, este ejemplo está en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, en este artículo, que se puede consultar en esta dirección. Y aquí lo que estamos mostrando, lo que se está mostrando es la aceleración máxima esperada para un periodo de retorno de 475 años. Es decir, son sismos que no ocurren con tanta frecuencia, pero que cuando ocurren pueden generar aceleraciones importantes del terreno. Para tener la referencia, una G o una aceleración estándar de la gravedad, lo que aprendimos en la secundaria, en la preparatoria, es 9.8 metros sobre de segundo al cuadrado. Cuando se supera la aceleración de la gravedad, pues las cosas literalmente brincan, ¿no? Saltan. Entonces, esto que está aquí está en términos de la aceleración de la gravedad. Nos está diciendo que el color rojo se estaría superando media G, es decir, 500 centímetros, aceleraciones mayores que 500 centímetros sobre de segundo al cuadrado. El color naranja entre 400 y 500, el amarillo entre 300 y 400, el verde entre 200 y 300 y el verde intenso menor que 200. Y entonces lo mismo, ¿no? Esta es la zonificación, el mapa de esos espesores. Entonces, por ejemplo, aquí algunas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, Iztacalco, algunas partes de Xochimilco, algunas partes de Gustavo Amadero, la aceleración máxima esperada en estas regiones puede ser 2 o 3 veces más que, por ejemplo, aquí en Álvaro Obregón, en Coyoacán, en la parte sur de Xochimilco. Entonces, esto es muy importante. Este mismo ejemplo que se ha hecho muy importante para la Ciudad de México, deberíamos poderlo hacer para todo el país. Los ingenieros, arquitectos que están involucrados en mejorar las construcciones, deberíamos ser capaces de entender esta metodología o tener este tipo de análisis para que lo que construyamos al futuro, si yo voy a construir algo en esta zona donde se espera una aceleración mayor que medio valor de la aceleración estándar, entonces yo debería considerar aquí ciertos criterios muy estrictos a que si lo voy a construir, por ejemplo, aquí en el sur de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que entendamos cómo ocurren los sismos, cuál es su mecanismo de generación y propagación y cuáles son las implicaciones para lo que como sociedad desarrollamos día con día. Bueno, ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes y pues, muchas gracias.